Psicohigiene, la salud emocional. Según la OMS, se entiende como salud un estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades. Las aplicaciones prioritarias del estudio del cerebro es contribuir desde un enfoque científico no solo a la comprensión de nuestra vida emocional, sino mejorar también los comportamientos que surgen de las emociones y así contribuir a una higiene mental. El tema que abordaremos a continuación está tomado desde las teorías de Paul Ekman, las emociones primarias. Sin duda es un tema fundamental en estos tiempos. Educar nuestras emociones es un reto, sobre todo, para cada uno de nosotros, el tener una higiene mental. Si nosotros no tenemos el control de nuestras emociones, sin duda, tarde o temprano, entrará en desequilibrio nuestra salud mental. Paul Ekman, las emociones y expresiones. Paul Ekman nace el 15 de febrero en la ciudad de Washington. En 1949 se matricula en la Facultad de Psicología de la Universidad de Chicago. En 1958 obtiene el doctorado en la Universidad de California en San Francisco y se alista en el Ejército de Estados Unidos. En 1967 se va a Papúa Nueva Guinea para realizar ahí sus máximos descubrimientos, un viaje sobre todo de estudios. Y en 1985 publica el texto Cómo detectar mentiras. Sin duda es un texto fundamental en el cual contribuirá mucho a las investigaciones, sobre todo policíacas. En el 2002 colabora con la CIA y el FBI. Para el 2004 deja la vida universitaria y funda el Paul Ekman Group y la Paul Ekman International. En el 2009 el Time lo incluye entre las 100 personalidades más influyentes del mundo. Las emociones primarias básicas. ¿Pero qué son las emociones? En general, creo que todos sabemos lo que se entiende con el término emociones, puesto que todos las sentimos todos los días de nuestras vidas. Ekman define las emociones como los modos de respuesta que se han seleccionado en el curso de la evolución para favorecer la adaptación del organismo al entorno. Por esta razón, las emociones serían mecanismos adaptativos que le sirven al hombre para enfrentar mejor el entorno que lo rodea. Darwin en contra de Ekman. En un principio, Ekman consideraba que las emociones y sus expresiones tenían connotaciones culturales. Muchos años antes, Darwin había afirmado exactamente lo contrario. Ekman llevó a cabo su primer estudio experimental. Al principio mostró una serie de fotografías de rostros humanos a 5 personas de culturas diferentes, pidiéndoles que identificaran qué emoción estaban sintiendo las personas retratadas en la fotografía. Los resultados mostraron que en cada uno de los grupos culturales la mayoría le dio a Ekman las mismas respuestas. Darwin tenía razón, y que la expresión y la comprensión de las emociones es universal. Conscientes de la necesidad de profundizar en el problema y de repetir los resultados, precisamente Ekman en Nueva Guinea va a encontrar las respuestas a sus preguntas. Este será el punto de inflexión que le permitirá sobre todo arrojar luz a la compleja cuestión de las emociones. Después del estudio llevado a cabo en Nueva Guinea, Ekman identificó lo que definió como emociones primarias o básicas, verificables en cualquier población independiente de la cultura de pertenencia. Las emociones básicas son ira,
miedo, tristeza, alegría, sorpresa y asco. Ekman crea sobre todo la expresión de las emociones en el Facial Action Coding System. Ekman y Friesen identifican 6 emociones básicas. Uno de los criterios más importantes para identificar las emociones primarias se basa en el componente expresivo. Son primarias aquellas emociones cuya expresión es universal, espontánea, innata. La expresión de una determinada emoción es común a todos los miembros de la especie humana, independiente de la etnia o de la cultura de pertenencia. Es espontánea. La expresión de la emoción no es el fruto del control consciente por el individuo, pero se presenta de manera automática. Es innata porque cada niño, cualquier etnia, tiene el mismo repertorio expresivo básico y por eso es independiente de los procesos de aprendizaje. Esos aprendizajes vinculados a contextos evolutivos específicos. Ekman va a tener muy claro junto con Friesen, no aprendemos a expresar nuestras emociones, sabemos hacerlo desde siempre. Ekman también, en contribución con otras personas, va a dejar muy claro y establecer el Atlas de las emociones. Hay un sitio oficial de Paul Ekman, paulekman.com, Atlas of the Emotions. Se puede encontrar en él el Atlas de las Emociones, un instrumento nacido de la colaboración entre Paul Ekman y el Dalai Lama, con el objetivo de crear un recurso que todos puedan utilizar para descubrir las emociones humanas fundamentales. En particular, el Atlas habla de las 5 emociones universales: ira, miedo y sorpresa, asco, tristeza y alegría, profundizando tanto en los respectivos estados emocionales, caracterizados cada uno de ellos por un diferente grado de intensidad, como en los que determina y los modos de reaccionar a ellas. Podemos tener como ejemplo la tristeza. Empieza por una inquietud y su grado de intensidad es mayor, subiendo al nerviosismo, ansiedad, temor, desesperación, pánico, horror, hasta llegar precisamente al terror. Sin duda, otro de los aspectos fundamentales en los que va a contribuir Ekman es en la detección de mentiras. Los individuos, a través de sus expresiones faciales, se puede descubrir en ellos o por lo menos detectar cuando las personas están mintiendo. Ekman sin duda va a contribuir bastante en muchos aspectos de la vida. Ekman ha dedicado gran parte de su trabajo al estudio de la mentira. En un primer momento se acercaba a este tema a petición de algunos investigadores de psicología, preocupados de que los pacientes pudiesen mentir con respecto a la posibilidad del suicidio, negando querer realizar un gesto parecido, pero en realidad teniendo alguna intención. Posteriormente, Ekman realizará nuevas peticiones, entre las cuales va a entrenar a los guardaespaldas o a los exponentes del gobierno, ayudándoles a reconocer a un terrorista preparado para un atentado por los gestos o por la manera de caminar, o enfrentándose a los agentes del FBI y enseñarles a identificar las mentiras, sobre todo de un sospechoso durante los interrogatorios. Ekman sabe que no siempre es posible descubrir a un mentiroso, ya que no siempre están presentes los signos reveladores que lo traicionan. La mayoría de los investigadores de las emociones coinciden en 5 emociones universales, que los humanos comparten sin importar dónde o cómo nos crearon. La degradación de intensidad en cada una de estas emociones sin duda va reflejando la naturaleza fluida de las emociones, su fuerza, su frecuencia, cómo va variando de un momento a otro. En esto es fundamental el humor, la emoción y la personalidad.
Si conseguimos identificar con bastantes simplicidades lo que ha determinado nuestra emoción, es más fácil entender por qué nos sentimos de un cierto humor. Parece que nos hemos despertado de ese humor sin una razón precisa. Humor desdeñoso, en el que las emociones involucradas son las del disgusto y del desprecio. El humor eufórico, también conocido como óptimo humor, que implica excitación y placer. El humor aprensivo, que involucra el miedo, un buen ejemplo de nuestro estado emocional y su intensidad. Del revés, Inside Out. Sin duda, una de las cosas que nos fascina bastante es el cine. La productora Pixar Animation Studios fue la primera del mundo en la industria de la animación digital y desde 1995 lanza éxitos cinematográficos ininterrumpidamente. En el 2015, Pixar presentó otra gran película de animación en la cual las habilidades creativas y las nociones científicas se mezclaban para contar las emociones humanas. Sin duda fascinó tanto esta película que nosotros la conocimos como Intensamente. En el 2010, 5 años antes del lanzamiento de la película, el director Pete Docter se había dirigido a Paul Ekman y a su grupo de trabajo para realizarles una consulta sobre la naturaleza de las emociones humanas. Posteriormente, Ekman ha mostrado una gran satisfacción por el resultado final de la película, por su capacidad de enseñar a grandes y a pequeños que conocer y entender las propias emociones ayuda a hacer las elecciones correctas en la vida, de acuerdo a lo que se siente. Ese es el gran aporte sin duda de Paul Ekman y sobre todo de una manera muy sencilla para niños y no tan niños entenderlo a través de esta película, Inside Out. Vale la pena siempre en cada uno de nosotros adentrarnos a nuestras emociones, identificarlas, expresarlas, identificarlas en otros y a través de ellas tener un equilibrio emocional y sobre todo mental. La salud es sobre todo fundamental. Nuestra salud psicológica es parte de una buena higiene mental.